Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Brenda Estrada Aguilar y a continuación voy a presentar el video de la unidad 2, correlación y regresión, de la materia Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. Correlación y regresión. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos variados x y y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson en honor a Karl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 menor o igual a R o mayor o igual a 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufriría menos cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica casualidad. Otro error proveniente de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad de la linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Ejemplo: tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de Starlip y Brain Size, Head Size and Intelligence de tramo volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI, el coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Tenemos aquí nuestros datos. Nos da los datos del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y nos da nuestra coeficiente intelectual. Y vamos a pasar a realizar nuestro primer ejemplo. Nos vamos a nuestro Minitab. Aquí tenemos los datos. Tenemos en el C1 el tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual. Nos vamos a ir a estadística, estadística básica, y le vamos a dar en correlación. Seleccionamos en variables las dos, el tamaño de cerebro y coeficiente intelectual. El método vamos a utilizar el de Pearson, correlación de Pearson, y lo vamos a medir para que nos dé nuestro valor P. Le damos OK. Y aquí nos da en correlación Pearson, tamaño del cerebro y el coeficiente intelectual, nos da un total de 0.179 y nuestro valor P nos da igual a 0.62. ¿Qué es lo que nos dice si el valor P
es menor o igual al nivel de significancia, vamos a rechazar nuestra hipótesis nula. Y si el valor P es mayor que el nivel de significancia, no se rechace la hipótesis nula. ¿Qué es lo que nos dice? La hipótesis nula tiene que ser igual a 0. Esto significa que no existe correlación. Nuestra hipótesis alternativa tiene que ser diferente a 0. Y nos dice que sí existe una correlación. Nosotros ya podemos llegar a una conclusión con este dato que me está dando aquí, y yo puedo asegurar que no existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la inteligencia, puesto que mi valor de P es menor a 0.5, entonces estamos rechazando la hipótesis, estamos rechazando la hipótesis nula. ¿Ok? Hay otra manera para ver un poquito más desarrollado. Vamos a hacer unas gráficas. Nos vamos aquí. Vamos a seleccionar el de regresión. Le damos OK. En variables Y va a ir el coeficiente y en las variables X el tamaño del cerebro. Y le vamos a dar OK. Y aquí nos da nuestra primera gráfica. Podemos ver que tiene una pendiente. Recordemos que hay, nos dice cuando nuestra R es positiva, la recta tiene una pendiente positiva. En este caso lo podemos ver aquí, tenemos una pendiente positiva, ya que sube de izquierda a derecha. Si tuviéramos una R negativa, es la pendiente bajaría de izquierda a derecha. En este caso tenemos nuestra R positiva. Podemos ver que está inclinada ligeramente a 45 grados. Con un valor de 1 tenemos nuestros 10 valores. Tenemos aquí nuestros 10 valores. Cada uno viene con sus, por ejemplo, tamaño 1, el cerebro, coeficiente intelectual 90, y así nos vamos sucesivamente. Ok, vamos al asistente y vamos a ir a regresión. Vamos a esperar un poquito. Ok, vamos a agarrar la regresión simple. En nuestra columna en nuestra columna Y vamos a seleccionar el coeficiente intelectual. En nuestra columna X vamos a seleccionar el tamaño del cerebro. Vamos a seleccionar nuestro modelo lineal. Nuestro nivel alfa sería de 0.05. Le damos OK. Y pues nos va a arrojar una serie de
reportes y de gráficas. Aquí, por ejemplo, en este cuadro nos está indicando nuestro valor. Por ejemplo, tenemos nuestro valor P, que nos da el 0.62. Entonces, con esto nos está diciendo que la relación no es estadísticamente significativa. Aquí tenemos los datos de R2, que nos da un total de 3.21. Y en este de acá abajo es el tamaño de regresión. Aquí nos dice que puede estar entre -1 y 1 positivo, y si nos damos cuenta, nuestro resultado nos da en el área donde no hay correlación. Tenemos aquí nuestra gráfica. En nuestra segunda tenemos identificado nuestro valor atípico. En este caso sería el valor atípico. Seleccionamos este. Tenemos el valor atípico, está en el rango 4, aquí lo marca. Tenemos nuestra gráfica de residuales. Y nos da una gráfica de proyecciones, en donde tenemos aquí nuestro tamaño de muestras, tenemos nuestros datos proyectados y nos da nuestro intervalo de confianza. Y por último tenemos esta, en donde nos da un poquito más de comentarios. Bueno, ¿cuál es la conclusión de este primer ejemplo? La conclusión es de que no existe una evidencia suficiente para determinar si existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la inteligencia de coeficiente intelectual. Para nuestra segunda pregunta, entonces la primera es que no existe la evidencia suficiente para determinar si existe una correlación lineal. Y nuestra segunda pregunta es: ¿parece que la persona con cerebros más grandes son más inteligentes? Y pues la respuesta es: no parece que las personas con cerebros más grandes sean más inteligentes. Vamos a seguir con nuestro segundo ejemplo. Es similar al primero. Dice: ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha concluido a la realización de estudios de la relación entre temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Según datos de Earth Policy Institute, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Entonces vamos a ir a nuestro segundo ejemplo. Igual tenemos nuestros datos. Hacemos lo mismo, nos vamos a estadística básica y nos vamos en correlación. Seleccionamos nuestras dos variables. Aquí en este no importa el acomodo de nuestras variables. Seleccionamos las dos que tenemos. El método de Pearson, para que nos den valor P, le damos OK. Y aquí ya nos da que nuestra correlación de CO2 partes por millón y la temperatura, y nos da un total de 0.892. Nuestro valor P es de 0.001. Entonces
Esta sería nuestro valor R. Entonces yo con esto puedo determinar que existe la evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de CO2. Recordemos que si nuestro valor P es menor a 0.05, si es menor a, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal. Si el valor de P es mayor a, no se rechaza la hipótesis y concluye que no hay evidencia suficiente para sustentar una correlación lineal. En este caso, sí existen las evidencias suficientes, por lo tanto, se rechaza nuestra hipótesis nula que dice que no existe una correlación, puesto que sí la hay. Entonces vamos a hacer la gráfica. Scatter-plot. Le damos a regresión, le damos OK. Seleccionamos a nuestra variable Y, C2, nuestra variable X, CO2 por parto por millón. Le damos OK. Y pues aquí ya tenemos nuestra pendiente. Obviamente está más inclinada hacia la derecha, por lo que aquí nos indica que sí existe una correlación lineal. Ok, si recordamos nuestra pendiente anterior, esta está un poquito más inclinada, como a 45 grados, esta ya está un poquito más. Entonces aquí podemos ver claramente que sí existe una correlación lineal. Vamos a usar el asistente en regresión. Igual regresión simple. Y vamos a seleccionar temperatura. Y en la columna Y el CO2, el lineal. Nuestro nivel de significancia es 0.05, le damos OK. Y nos va a arrojar igual nuestras gráficas. Ok, aquí podemos ver, por ejemplo, hay una parte muy importante que se me pasó comentarles, y era como era al principio de la presentación. Recordemos que nos dice la presentación déjenme buscarlo. ¿Dónde está? Ok, dice el valor de R está siempre entre -1 y 1. Ok, con esos datos podemos observar aquí que nuestra correlación está muy cerca de nuestro valor 1. Por lo tanto, con esto yo determino que sí existe una correlación. Si nos hubiera salido un valor lejano al 1 o al -1, estaría aquí en donde dice no correlación,
como en el ejemplo anterior. Entonces, por lo tanto, me dio una cantidad de 0.89. Está muy cerca del 1 y por lo tanto existe una correlación. Tenemos nuestros datos en R2 y tenemos nuestro valor P. En este caso me dio 0.001. Entonces aquí me está dando a entender que la relación es estadísticamente significativa. Ok, tenemos nuestra gráfica, nuestra pendiente. Aquí sí existe una correlación lineal. Bueno, vamos a quitar esta. No puedo. Pero bueno, la vamos a hacer un ladito. Tenemos nuestra tabla 2. Ok, aquí igual nos da nuestros valores. Aquí ya no nos da un valor atípico. Tenemos nuestro símbolo 1 y así va sucesivamente, el 2, el 3, 4, 5. Tenemos nuestra gráfica de residuales. Tenemos nuestra gráfica de proyecciones. Podemos ver nuestros datos proyectados, nuestro intervalo de confianza. Podemos ver nuestra pendiente, aquí muy inclinada. Y tenemos pues aquí los comentarios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que existe bueno, mi conclusión es que existe la suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de CO2. Vamos a continuar con el segundo tema, que es correlación y regresión. El tema es regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión debe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de los mínimos cuadrados. Aquí tenemos la fórmula, que es B0 por B1 por X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y llamada variable de respuesta o variable independiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que se está modificando, que esto se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia de unidad.
En un diagrama de dispersión, un valor atópico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales sean puntos de los que afectan fuertemente la gráfica. Los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo es igual a Y observada menos Y perdida. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los valores X y Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha, es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y. Ejemplo, edad y tamaño de cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura, determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, el cual sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, vamos a hacer el segundo ejemplo. Nos vamos a nuestro programa de Mimita. Ok, aquí ya tenemos nuestros datos. Vamos a revisar qué es lo que nos está pidiendo el problema. Para empezar, dice, determine la ecuación de regresión y la gráfica de residuos. Eso es lo primero que nos está pidiendo. Lo segundo es la predicción en base a estos datos. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura de un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años? Bueno, primero vamos a determinar la ecuación de regresión. Nos vamos a ir a estadística, regresión, en el primerito seleccionamos el primero. Vamos a seleccionar coeficiente intelectual en Y y en X el tamaño del cerebro. En opciones vamos a dejar nuestro nivel de confianza en 95 y en gráficas vamos a seleccionar 4 en 1 para que nos den nuestras 4 gráficas. Le damos OK. Ok, entonces nos arroja un par de gráficas. La primera es nuestra gráfica de residual. Y nos arroja una segunda gráfica donde nos da nuestra ecuación de regresión. Aquí podemos ver el no, perdón, me equivoqué de datos. Ok, es edad de hombre, tamaño de cintura, perdón, estaba abriendo el otro. Ok, pero volvemos a hacer lo mismo, nos vamos a estadística, regresión, Find Light. En el primero vamos a seleccionar el tamaño de cintura y en nuestro predictor la edad del hombre. En opciones, el 95% de nivel de confianza. En nuestras gráficas vamos a seleccionar 4 en 1, le damos OK y le damos OK. Entonces vamos a poner
la ecuación. Primero vamos a buscar la ecuación que nos está pidiendo. Nos arroja dos gráficas, que es nuestra ecuación de residuos, residual, y nuestra ecuación de regresión. Aquí podemos ver, por ejemplo, que tenemos nuestra pendiente. Nuestro primer dato que nos pide es determinar la ecuación de regresión y la gráfica de residuos. ¿Okay? Nuestra gráfica de regresión es esta. Es lo que dice tamaño de cintura, que es igual a 59.64 más .62.59 edad hombre. Si podemos ver, la pendiente pues está muy inclinada. Podemos determinar que estadísticamente sí existe una relación entre la edad y la cintura del hombre. En nuestra ecuación de residuos tenemos 4 gráficas. Nuestra gráfica residual, aquí nos da nuestros puntos, están muy expandidos. Tenemos nuestra gráfica de control y nuestro histograma. ¿Okay? ¿Cuál es el segundo dato que nos pide? Nos dice que en base a esos datos, ¿cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de los 20, 40 y 60 años? Ok, entonces con los datos que nosotros tenemos, vamos a utilizar nuestra calculadora y vamos a decir, por ejemplo, si mi ecuación es de 59.64 más 0.6259, vamos a calcular esto a los 20 años. Me dice que no está mal, perdón, 59.64 59.64 más .6259, esto es igual a por 20 años Ok, estoy batallando un poco con la calculadora de la computadora, así es que la voy a hacer en mi calculadora científica. Bueno, me está diciendo el problema que hagamos la predicción a los 20, 40 y 60 años. Entonces vamos a meter nuestros datos, que es 59.64 más .6259 por la edad hombre, en este caso sería 20. No sé si lo alcanzan a apreciar. Ok, esos son los datos que yo metí. Le doy igual y me da un total de 72.15, que ese sería el tamaño de cintura, 72.15. Ok, y lo mismo voy a hacer con el de 40 años, 59.64 más .6259 por 40, y este me da un total de 84.67. Y por último 59.64 más .6259 por 60. 59.64 más .6259 por 60 me da un total de 97.19. ¿Okay? Eso quiere decir
que a la edad de 60 años la cintura va a medir 97.19. ¿Ok? ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión de este ejemplo es de que, bueno, mencionamos, bueno, ya checamos esto en las gráficas. Ok, ahora nos vamos a ir al asistente. Regresión. Vamos a esperar un poquito. Regresión, vamos a poner regresión simple. Vamos a seleccionar en Y la edad del hombre y en X el tamaño de cintura. Aquí la vamos a corregir, creo que lo pusimos mal. Mira, me salí. Ok, otra vez asistente, regresión. En mi Y voy a poner edad del hombre, perdón. Tamaño de cintura. Y en mi Y la edad del hombre. Vamos a seleccionar el lineal, nuestro nivel de significancia lo dejamos en 0.05. Y a continuación nos va a dar una serie de gráficas que también la vamos a explicar. Ok. Ok, nuestra primera gráfica que nos dice regresión por edad de hombre y tamaño de cintura. Ok, tenemos por ejemplo aquí nuestra relación de la edad hombre. Tenemos un valor de P que es 0.01. Entonces existe estadísticamente es significativo la correlación lineal entre el tamaño de cintura y la edad del hombre. Aquí por ejemplo en mi R cuadrada me da 71.4 en la variación del tamaño de cintura. Y en mi coeficiente de correlación tenemos que me dio 0.85, que está muy cerca del 1, por lo tanto esto me está diciendo que sí existe una correlación lineal. Ok, tenemos nuestra gráfica, tenemos mi gráfica de, bueno, esta es la de regresión. Esta es mi gráfica de residual. Gráficas. Esos son mis datos. Tengo mis predicciones, tengo mi nivel de confianza. Y por último me da pues un poquito más de datos. Aquí me está dando una advertencia que tenemos un dato que no es normal, es un dato atópico. Eso lo podemos ver, se me pasó. Ok, a ver dónde está.
Bueno, tenemos un dato tópico, que esto quiere decir que tenemos un punto que es un poco inusual, sería el dato de una sola persona que viene a la edad un poquito fuera de. Ok, con esto concluyo mi ejemplo número 1. Mi ejemplo número, bueno, en este caso ya sería el 3. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el ejemplo 2 de regresión. Este fue el tamaño de hombres. Ok, se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción a base de estos datos, en el cual sería el tamaño de cintura para una mujer de su edad de 18, 36 y 54 años. Abrimos nuestros datos en Minitab y vamos a hacer exactamente lo mismo con el tamaño de hombres, el tamaño de cintura y la edad de hombres. Esperemos a que abra el programa. Ok, entonces vamos a hacer lo mismo, nos vamos a estadísticas. Ya tenemos nuestros datos de la edad de mujeres y el tamaño de su cintura. Nos vamos a regresión y aquí seleccionamos nuestra primera opción. Seleccionamos cintura en Y y edad en X. Ok, nos vamos a gráficas, seleccionamos 4 en 1, le damos OK. Y pues nuestro nivel de significancia queda igual al 95%. Nos arroja la gráfica, nos da nuestra ecuación, que es una de las cosas que nos pide, determinar la ecuación, y nuestra gráfica residual. Aquí tenemos nuestra ecuación esta es la de regresión y esta es la residual. Pues aquí tenemos la pendiente. Prueba de normalidad de residuos, gráfica de control. Dice que esto representa un 74.7%. Tenemos una, ¿cómo se dice? Estadísticamente hablando, se ve que sí hay una correlación lineal. Vamos a pasar a lo que nos pide. Vamos a poner nuestra calculadora. Vamos a poner nuestra ecuación, que es 54.12 más 0.8095 por, en este caso le da de 18, 36 y 54. Ok, sería por 18. Para mi edad de 18 años, la cintura debe medir 68.69. Ya lo puse en mi calculadora directo porque estoy batallando un poco con la calculadora de la computadora.
Ahí creo que sí se alcanza a ver, presiona un poquito. Esa es mi ecuación que hice. Ahora voy a poner lo mismo, 59.12 más 0.8095 por, vamos a ir por el segundo dato que es 36 años. Ok, por 36 y me da un total de 88.26, que sería que a la edad de 36 la cintura debe de medir 88.262. Y por último vamos a meter 54.12 más 0.8095 por 54 años. Dice que a la edad de 54 la cintura es de 97.83. Ok, con esto lo llevamos a la primera parte y ya sacamos la ecuación, ya sacamos nuestra gráfica residual. Ahora vamos a ir al asistente, regresión. Vamos a agarrar regresión simple. En nuestra columna Y vamos a seleccionar edad de mujeres. En nuestra columna X, cintura. Va a seleccionar el lineal. Nuestro nivel de significancia queda en 0.05. Le damos OK. Y pues igual nos va a arrojar una serie de datos. Y pues tenemos nuestra primera relación. Nos da un valor P de 0.01. Tenemos que el valor está muy cercano a 0. Y por ejemplo, aquí, en este segundo, mi nivel R representa el 75.35%. Entonces, esto en mi R ajustada representa que el 75.35 se le atribuye a la edad de la mujer. Tenemos aquí nuestra correlación X y Y. Vemos que el 0.87 está muy cerca del 1, por lo tanto existe la correlación lineal. Si existe la correlación lineal, si nos damos cuenta, bueno, si nos pidiera ver o si se rechaza o no la hipótesis, vemos que nuestra P es de 0.01. En este caso P es menor a nuestro nivel de significancia, por lo que sí existe la correlación lineal y por lo tanto rechazaríamos, en caso de que lo pidiera, nuestra hipótesis nula, que dice, que plantea que no existe una correlación lineal. Ok, aquí tenemos mi gráfica de regresión. Regresión ajustada, tenemos igual un punto inusual, un punto atópico, porque es la edad de 57 años, un poquito alejada. Y aquí tengo otro símbolo atópico. Tenemos también datos, mi gráfica residual. Tengo mis datos, mis predicciones, tengo mis niveles de significancia. Y pues igual aquí un poquito más de datos. Igual me informa que hay un dato que no es, bueno, que es inusual, que son los que pasamos anteriormente.
el que me arrojaba la edad de 74 años. Y bueno, con esto doy por terminada el tema de correlación y regresión. Pasamos a nuestro segundo tema. Dice variación e intervalos de predicción. Suponga que tenemos un conjunto de datos variados que contienen el punto muestreal X y Y, el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y que la medida de los valores muestrales es Y. La desviación total de X, Y es la distancia vertical de Y menos Y, y que la distancia entre el punto X y Y, la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación explicada es la distancia vertical Y menos Y, que la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión. La distancia Y menos Y también se conoce como residuo. Tenemos desviación total es igual a desviación explicada más desviación sin explicar. Imagine una muestra de datos pareados X y Y que incluye los valores específicos 5 y 19. Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y es igual a 3 más 2X y la medida de los valores de Y está dado por Y igual a 9. Uno de los pares de datos muestrales es que X es igual a 5 y Y es igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de la regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión Y es igual a 3 más 2X produce Y es igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X es igual a 5 en la ecuación de regresión Y es igual a 3 más 2X. Para obtener Y igual a 13, podemos explicar la discrepancia entre y al señalar que existe una relación lineal mejor discreta por medio de la recta de regresión. Para X es igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y es igual a 13 y Y es igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de Y es igual a 9 del punto 5,19. Y menos Y es igual a 19 menos 9 es igual a 10. Desviación explicada a partir de Y es igual a 9 del punto 5,19 igual a Y menos es igual a 13 menos 9 es igual a 4. Desviación sin explicar a partir de Y es igual a 9 del punto 5,19 igual a Y menos Y es igual a 19 menos 13 igual a 6. Variación total es igual a variación explicada más variación sin explicar. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de la desviación sin explicar. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R2 es la proporción de la variación en Y y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R2 es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R2 es igual a variación explicada entre la variación total.
Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo del valor predicho de y. Una estimación de intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de intervalo de predicción requiere una medida de dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación detonado con SE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Vamos a pasar con el otro ejemplo de variación de intervalos de predicción. Dice, ejemplo de peso y consumo de combustibles en autos en carrera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera, en MI/cal. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de una correlación lineal entre en el peso de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. ¿Qué porcentaje de la variación de total de consumo de combustible en carretera puede explicar por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de combustible en carretera? Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Y vamos a abrir nuestros datos. Ok, vamos a continuar con nuestro ejemplo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Primero dice saber si existe, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal y existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre el peso de automóviles y la cantidad de combustible consumible en carretera. Okay. Primero, para hacer nos vamos a estadística, regresión de nuevo en nuestra primera opción. En esta vamos a seleccionar carretera de millas por galón. Aquí vamos a seleccionar peso en libras y lo único que vamos a modificar va a ser la gráfica. Vamos a seleccionar 4 en 1, le damos OK. OK. Y nos va a arrojar nuestras siguientes gráficas. Tenemos aquí nuestra gráfica residual. Y vamos a ver los datos que nos arrojó. Ok, dice valor de P es igual a 0.000. Tengo, dice carretera millas por galón 50.50 y menos en peso en libras. Ok, ¿qué es lo que dice mi? Cuando me da P, cuando P es menor a 0.5, tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. ¿Qué es lo que nos dice nuestra hipótesis nula? Que el valor de R es igual a 0. Si nos dieron un valor P mayor a 0.5, entonces aceptamos que existe la correlación lineal entre el peso en libras y millas por galón. En este caso, tenemos la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula.
¿qué es lo que nos está pidiendo el problema? Primero determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Ok, vamos a determinar el coeficiente que nos está pidiendo. Nos vamos a estadística, regresión, estadística básica. Y donde dice correlación. Aquí vamos a poner peso en libras. Peso en libras y en millas. Carretera en millas por galón. Pearson, le damos OK. Y aquí nos va a dar nuestra primera respuesta. Peso en libras, carretera, millas por galón. Pearson, correlación. Me dice que mi correlación es menos 0.806. Si nos damos cuenta, nos está dando una correlación negativa. Recordemos que esto es cuando una variable aumenta y la otra baja. Lo segundo que nos está pidiendo es evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y la cantidad de combustible que consumen en carretera. Pues sí, con los datos, si recordamos, en la parte de arriba, ya lo habíamos dicho, nos dio un valor de P de 0.00. ¿Qué es lo que nos dice? Nuestra hipótesis nula dice que R tiene que ser igual a 0 y nuestra hipótesis alterna tiene que ser diferente a 0. Ok, con esto existe la evidencia suficiente para rechazar nuestra hipótesis nula. La hipótesis nula nos dice que no existe correlación alguna. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Ok, entonces sí existe evidencia suficiente porque sí existe una correlación lineal. El 3 dice qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible puede explicarse por la correlación lineal. También la tenemos aquí. Aquí está. Me da mi porcentaje de variación que se puede explicar es 63.83. Y por último, bueno, el punto 4, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Ok, esto la estadística, regresión y en predecir. Aquí vamos a poner las 4.000 libras que me está pidiendo. Ya me da por default la carretera en millas por galón. Le damos OK. Y aquí me está diciendo que cuando un auto pese 4.000 libras, el rendimiento será de 27.027. Tenemos un nivel de significancia del 95%. Y por último, dice, si para un automóvil que pesa 4.000, identifica la estimación en intervalo de predicción
al 95% para el combustible. Y pues nos da ese dato. Ahora vamos a hacer esto mismo, pero ahora con el asistente. Vamos a regresión. Vamos a esperar un poquito a que cargue. Vamos a seleccionar regresión simple. Y en X peso en libras, igual el lineal, mi nivel de significancia 0.05, le doy OK. Y me va a arrojar mis análisis. Este es mi análisis de regresión, en donde podemos ver aquí mi pendiente. Si nos damos cuenta, esto me da una correlación negativa. ¿Por qué se dice que es negativa? Porque empieza de... la pendiente está de izquierda a derecha. Entonces, por ejemplo, aquí P es igual a 0.01. Esto quiere decir que existe la regresión lineal. Aquí en mi R2 tengo una variación del 65 0.2 ajustada. Y aquí me da, si nos damos cuenta, está muy apegado al -1. Tenemos una correlación fuerte. Por lo tanto, si existe una correlación lineal, tenemos nuestra gráfica de proyecciones. Tenemos aquí un número atópico, o sea que está muy fuera de. Tenemos mis residuales. Tenemos aquí la gráfica de proyecciones, donde tengo mi proyección, mi nivel de significancia o mis intervalos. Y tenemos pues los comentarios. Ok. Y dice, suponga que tiene valores, ejercicio de estatura de peso en los hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. 1. Determine el valor del coeficiente de correlación lineal. Existe evidencia suficiente para sustentar que la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicándose la correlación lineal entre la estatura y peso? Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% del peso en libras. Vamos a abrir nuestro programa militar. Ok, vamos a terminar nuestro último ejemplo. Para sacar esta parte, nos vamos a regresión.
y la vamos a seleccionar ahí. Aquí vamos a seleccionar nosotros primero el peso en libras y luego la estatura en pulgadas. En gráficas le vamos a mover de 4 en 1, le damos OK, OK y ya nos va a lanzar una gráfica. Ok, aquí nos da nuestra gráfica residual. Me da mi gráfica de control, mi histograma. Y aquí me da mi valor P. Déjenme buscar mi valor P. Es a 0.001. Ok. Mi hipótesis nula dice que no existe correlación y mi hipótesis alterna dice que sí existe una correlación. Por ejemplo, si yo con este valor de P es de 0.001, quiere decir que P es menor, mi valor de P es menor, por lo tanto existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que dice que no existe correlación. ¿Okay? Ahora vamos a determinar los puntos que me pide en mi proceso. Determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Para eso nos vamos a estadística básica y correlación. Ok, aquí voy a poner peso en libras y la estatura. Le doy OK y aquí, me da un valor de 0.522. Ok, esa es mi correlación. Si nos damos aquí ya me salió positiva, me da un valor de P de 0.001. Cuando es positiva es porque va de izquierda a ascendencia derecha. Ok, ahora vamos a ver lo que nos pide el punto 2, que si existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Ok, pues con este dato que yo tengo aquí con mi valor de P, sí tenemos la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, que me dice que no existe una correlación lineal. Y el 3 me está pidiendo qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre estatura y peso. Igual me lo da aquí. Ok, este es el 25.36, el porcentaje de la variación que se puede explicar. Y si un hombre que mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Entonces vamos a la huella estadística, regresión y predecir. Ok, aquí en estatura yo voy a poner 70. Y entonces me está diciendo que cuando
cuando una persona pese 70 libras, que cuando un hombre mida 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor su peso en libras? Ok. Mi resultado me dice que cuando uno mide 70 libras, su peso en libras es de 180. Tenemos confianza al 95%. Y hasta aquí terminamos con esto y nada más. Agresión. Para ver las gráficas, a ver cómo salieron. Seleccionamos regresión simple. Seleccionamos peso en libras y estatura en pulgadas. Le damos en lineal. Nuestro nivel de significancia es el 5%, 0.05. Y a continuación nos va a arrojar nuestros datos. Ya estamos viendo mis gráficas. Bueno, las gráficas, por ejemplo, es una correlación positiva. Va en ascendencia hacia la derecha, hacia arriba. Tenemos, y aquí tenemos un valor de P de 0.001. En mi R2 tengo una variación del 27.27 y tengo una correlación positiva, se acerca al casi. Es una correlación no muy fuerte por lo que vemos, pero sí existe una ligera correlación lineal. Tengo mi gráfica, esta es mi regresión. Vemos que tengo números atópicos, o sea, un poquito números lejanos, inusuales. Este es por el peso en libras de 220 y la estatura de 76. Tengo mi gráfica residual de proyecciones, donde tengo mis proyecciones, mis intervalos y las notas. Ahora vamos a explicar ahora regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales
es y igual a b0 más b1x1 más b2x2. Objetivo: datos muestrales para calcular la ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de variable respuesta y. R2 denota el coeficiente múltiple y determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R2 es igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor R2 cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R2 tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa la R2. La R2 más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de la desventaja de la comparación a diferentes ecuaciones de regresión múltiple, se logra mejorar el coeficiente ajustado de determinación, que es R2 ajustada para el número de variables y el tamaño de muestra. Valor P es la medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor P es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor 0.00 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que B1 es igual a B2 es igual a 0. El rechazo de la B1 igual a B2 es igual a 0 implica que al menos uno de B1 y B2 no es, o lo que indica que la ecuación de regresión es eficaz en las predicciones deseadas. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir y excluir variables. Considera el valor P, selecciona una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P, y considera las ecuaciones altos de R2 ajustada y trate de incluir solo unas cuantas. Utiliza el siguiente conjunto de datos, donde el rendimiento de combustible en carretera sea la variable de respuesta y. Utiliza el siguiente variable de predicción: el peso del automóvil, longitud y el frenado de la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para automóvil que pesa 4.000 libras de longitud, 195 pulgadas y un frenado de 6 cilindros de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría para un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Abrimos nuestros datos. Ok, vamos a continuar con la parte de herramientas aplicadas al campo laboral. Ok, este es un ejemplo que yo tomé de la empresa. Dice: en la empresa PMP cada mes se elevan los rechazos internos de material con repinte. Ese es uno de los problemas principales y esto provoca que salgamos, no nos elevemos, que salgamos de la meta establecida. En la siguiente tabla incluye los datos de la temperatura de la máquina, una prensa llamada CD, y el tiempo de secado que a esta se le da del material que va saliendo. Determine si existe una correlación lineal entre la temperatura y el tiempo de secado y ver si eso es lo que está provocando dichos problemas o eso se debe a otros factores. Ok, entonces nosotros vamos voy a trabajar donde tengo mi tiempo de secado. Esto yo lo puse en minutos
todos están en, mi tiempo de secado está en minutos, 95 minutos, 110 minutos, 85 y la temperatura de los chillers sería de 15, 14, 16. Esto depende, el tiempo de secado depende la cantidad de hojas. Ese dato no lo tengo establecido aquí porque únicamente yo estoy dando mi tiempo de secado en minutos, pero por ejemplo si mi máquina está a 14 grados y yo corrí 1000 hojas, por ejemplo, yo le pongo un tiempo establecido de 80 minutos para dejar reposar y dejar ese tiempo de secado. Dependiendo la cantidad por tiro, la cantidad de hojas por pallet, ese es los minutos que se le van a establecer. Okay. La temperatura es algo que no se puede controlar todo al 100%, porque la máquina va teniendo variaciones en su temperatura, como lo vemos aquí. Entonces, lo que yo quiero determinar es si existe una correlación lineal entre la temperatura y el tiempo de secado y ver si esto es lo que está provocando que el material se está repintando. Ok, entonces nos vamos a Minitab. Bueno, aquí ya tengo mi tiempo de secado. Ya lo hice antes, pero lo voy a volver a hacer. Me voy a estadística básica y me voy a correlación. Ok, pues voy a borrar esto. Me selecciona mi tiempo de secado. La temperatura en grados centígrados. Aquí recuerden que no importa cuál se escoge primero. Le damos OK. Va a ser igual el método Pearson. Y aquí ya me da un resultado donde me dice que mi tiempo de temperatura me da que R es igual a menos 0.242 y mi P es igual a 0.501. Recordemos que cuando a mí me sale la R negativa, la pendiente de la recta es negativa y baja de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces me va a salir mi pendiente negativa. Yo puedo ya determinar si es una correlación lineal o no con este resultado. ¿Qué dice mis resultados? ¿Ok? Dice si el valor P es menor o igual al nivel de significancia, rechace la hipótesis nula y concluya que sí existe evidencia suficiente para sostener la afirmación de que hay una correlación lineal. En este caso mi P es mayor, por lo cual no se va a rechazar la hipótesis nula y se va a concluir que no hay evidencia suficiente para sostener la afirmación de una correlación lineal. Por lo tanto, no se va a rechazar la hipótesis nula. Y vamos a... Ya vimos que no existe una correlación lineal. Ahora vamos a hacer la gráfica para verlo un poquito más a detalle. El de regresión le damos OK. Entonces vamos a poner aquí temperatura. OK, y luego tiempo de secado. Y le doy OK. Ok, y si vemos aquí mi gráfica, pues como lo mencioné hace un rato, mi pendiente quedó negativa. La pendiente de la recta es negativa, ya que baja de izquierda a derecha. Vemos los puntos de dispersión.
por lo cual no tenemos una correlación lineal. Ok, no lo tenemos, no existe. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? De que no existe la evidencia suficiente para determinar que sí existe una correlación lineal entre el tiempo de secado y la temperatura de las máquinas. Por lo tanto, no tiene nada que ver pues el problema con lo que tenemos de rechazos internos. Por mi parte ha sido todo. Con esto concluyo lo que es la unidad 2 de control estadístico de la calidad, correlación y regresión, y con esto yo concluyo la parte del proyecto que se llama herramientas aplicadas al campo laboral. Muchas gracias y buenas noches.